Buenos días, mi nombre es Alejandro Escala y yo les vengo a hablar sobre lo que son las generalidades de la diabetes tipo 1. Esta comienza en lo que es el páncreas, cuando el páncreas deja de producir insulina, que es la insulina, la hormona que ayuda al cuerpo a la liberación de glucosa, para utilizarla como energía y almacenar en lo que son los músculos, la grasa y el hígado. Sin glucosa, esta no se puede almacenar, sino que se va a mantener en el torrente sanguíneo y va a aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Los síntomas más habituales de esta patología son lo que es tener mucha sed, orinar mucho, comer más de lo habitual, ver borroso y entre otras. Un nivel alto de azúcar en la sangre puede acarrear varios problemas de salud, como lo son en los ojos, el corazón, vasos sanguíneos, nervios y riñones, pudiendo tener otras más complicaciones. Esto puede ocurrir a cualquier edad, más que todo en adolescentes y adultos jóvenes. Esta enfermedad no tiene cura, pero con un buen tratamiento y una buena alimentación, el paciente puede vivir una vida larga y sana. Hola, mi nombre es Deismer Linares, participante de la sección 5, primer año de medicina. En esta oportunidad les hablo de la clínica de la diabetes tipo 1, también llamada diabetes dependiente de insulina o diabetes de inicio juvenil. La destrucción continua de las células beta representa una progresiva pérdida de la reserva de insulina, incluso hasta llegar al estado de absoluta deficiencia de insulina. Los síntomas cardinales de la diabetes tipo 1 pueden atribuirse a la hiperglucemia de días o semanas de evolución. En concreto, estos son la poliuria, que esta es la micción exagerada. Puede presentarse como enurexia secundaria en el caso de los niños. La polifagia, que es el hambre excesiva, y la polidixia, que es la sed constante. Estos son los que caracterizan a la diabetes tipo 1. También puede presentarse astemia y pérdida de peso. El paciente puede ser delgado o tener un peso normal. En el pasado, la forma de presentación de esta entidad era repentina y grave, y por lo general se presentaba en la infancia o en la edad adulta temprana. La mayoría de los casos se trataban de jóvenes de menos de 20 años de edad y se presentaba como cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética representa una de las complicaciones metabólicas agudas más graves propias de la diabetes tipo 1. Esta se presenta por una deficiencia relativa o absoluta de insulina y se caracteriza por el trastorno catabólico de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y también se presenta por el aumento de las hormonas contrainsulares. Esta se presenta clásicamente con la tríada hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. Los datos más recientes sugieren que solo el 50 al 60% aproximadamente de los pacientes que presentan diabetes tipo 1 tienen menos de 16 a 18 años de edad. Este debut se precede de un largo periodo de pródromos donde la homeostasis de la glucemia es normal o es solo un poco elevada. Gracias. Buenos días, mi nombre es Adrián Galindo. Vengo a hablar un poco acerca de las causas de la diabetes tipo 1. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico que resulta de falta de producción de insulina por las células B de los islotes de Langerhans en el páncreas o receptores de insulina defectuosos en las células blancas. La diabetes tipo 1, diabetes dependiente de insulina, diabetes de inicio juvenil o diabetes idiopática suele afectar a personas menores de 20 años de edad. A su vez, es caracterizada por tres signos característicos y cardinales de la diabetes mellitus, los cuales son polidipsia, sed constante, 2. Polifagia, hambre excesiva y 3. Poliuria, micción exagerada. Los síntomas que presenta la diabetes tipo 1 son atribuibles a semanas de hiperglucemia en la evolución. La destrucción continua de las células B de los islotes de Langerhans en el páncreas comporta una progresiva pérdida de insulina hasta establecer el estado de absoluta deficiencia de insulina. Por otro lado, algunos científicos piensan que la diabetes
tipo 1 es causada por una reacción autoinmunitaria que destruye las células B productoras de insulina. Al carecer de insulina no se realiza el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas. El desencadenamiento de este ataque autoinmune se produce por una combinación de factores genéticos ambientales. Entre los factores ambientales, los virus parecen los candidatos más probables. Hasta el momento no se han identificado causas específicas, incluyendo vacunas y elementos de la dieta, que puedan desencadenar esta enfermedad en personas que deben tener previamente una susceptibilidad genéticamente condicionada. Los factores hereditarios parecen tener un papel importante, pero la enfermedad prácticamente nunca se adquiere directamente por herencia. Exámenes paraclínicos en diabetes tipo 1. 1. Prueba de hemoglobina glucosilada. Este análisis de sangre muestra el nivel promedio de glucosa sanguínea durante los últimos 2 a 3 meses. Mide la cantidad de glucosa sanguínea unida a la hemoglobina en los glóbulos rojos o eritrocitos en la sangre. Cuanto más alto sea el nivel de glucosa sanguínea, mayor será la cantidad de hemoglobina con azúcar unida. Un nivel de hemoglobina glucosilada de 6,5% o superior en 2 pruebas distintas significa el padecimiento de diabetes. 2. Calcio. La concentración del calcio sérico se asocia con la variación de la resistencia a la insulina y la función de las células beta, tanto en la población general como en los pacientes diabéticos. No obstante, no es claro si este efecto difiere en los sujetos con distintos niveles de glucemia en ayunas, ya que la hiperglucemia puede modificar la secreción de insulina, así como la resistencia a la insulina. Glicemia. Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros se considera prediabetes. Si el resultado es 126 miligramos sobre decilitros o más en distintos análisis, el paciente padece de diabetes. 4. Uria. Los niveles de urea elevados en sangre incrementan el riesgo de desarrollar diabetes, incluso cuando los riñones funcionan correctamente, según un estudio realizado en más de 1.300 millones de personas. Muchísimas gracias. Buenos días, profesor presente. A continuación le voy a hablar un poco sobre los factores de riesgo de la diabetes tipo 1. Primeramente le daré un resumen sobre la diabetes tipo 1. Antes conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, este se considera una afección crónica. En esta afección el páncreas produce poca insulina o no la produce. La insulina es una hormona que el cuerpo usa para permitir que el azúcar o la glucosa ingrese a las células para producir energía. Por otra parte, existen diferentes factores como la genética y algunos virus que pueden causar diabetes tipo 1. Si bien la diabetes tipo 1 suele aparecer durante la infancia o la adolescencia, puede manifestarse también en la adultez. Incluso después de mucha investigación, la diabetes tipo 1 no tiene cura. El tratamiento se enfoca en controlar la cantidad de la glucosa en la sangre mediante el uso de la insulina. También es de gran importancia una dieta y un estilo de vida saludable para evitar complicaciones durante su proceso de vida. Para finalizar, le daré unos breves ejemplos de algunos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer diabetes tipo 1, incluyendo los siguientes. Los antecedentes familiares. Cualquier persona que tenga padres o hermanos con diabetes tipo 1 presenta un riesgo levemente mayor de tener esta afección. Por otra parte, la genética también afecta, donde determinados genes aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 1. También otro factor sería la edad. En la diabetes tipo 1 puede manifestarse a cualquier edad, pero se presenta en 2 momentos críticos. El primer momento es cuando se produce en los niños entre 4 y 7 años. El segundo en niños de entre 10 y 14 años. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ivana Mantilla. A continuación, las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 1. Las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 1 se suelen dividir en 2, las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas, estas suelen ocurrir en un determinado momento. Estas son la hipoglucemia y la hiperglucemia con cetonas,
puede derivar cetoacidosis aguda. Si estas situaciones no se llevan a cabo correctamente, obviamente el paciente se ve afectado mayormente su organismo metabólico. Luego vienen las complicaciones crónicas, que estas ocurren cuando hay niveles altos de azúcar o hiperglucemia. Están las complicaciones microvasculares, que esto es cuando los vasos sanguíneos de menor diámetro se obstruyen por los niveles altos de azúcar. Entonces puede ocasionar la nefropatía diabética, que esto es cuando se da una insuficiencia renal. Luego la neuropatía diabética, que esto es cuando ya afecta directamente a los nervios del cuerpo. Y la rinopatía diabética, que es cuando se da la pérdida de la visión o ceguera. Luego vienen las complicaciones macrovasculares, que es cuando los niveles de azúcar obstruyen los vasos sanguíneos de mayor diámetro, que puede ser la aorta abdominal, y obviamente estas son importantes para el riesgo de la sangre en todo el organismo y las extremidades, es decir, los miembros tanto superiores e inferiores. Entonces, cuando pasa esto, suele ocurrir complicaciones cardiovasculares, complicaciones, puede ocurrir un infarto, o también una pérdida de una extremidad, ya sea una mano, una pierna, porque obviamente no llega sangre a estas extremidades, entonces no llegan nutrientes y ya se va perdiendo la irrigación de estos miembros. Entonces, bueno, lo más recomendable es que se lleve un buen control de la diabetes, y esto suele ocurrir, las complicaciones mayormente suele ocurrir cuando los pacientes tienen una edad aproximadamente de 50 años en adelante, pero si se lleva un control adecuado, esta enfermedad se puede ir controlando muy bien y no puede sufrir complicaciones como las que dije anteriormente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Chobrio, soy estudiante de Medicina de primer año sección 5 y voy a hablar sobre la prevención de la diabetes tipo 1. Como ya sabemos, la diabetes es causada de maneras diferentes. Mayormente es hereditaria y por lo tanto no se puede prevenir, pero sí se puede controlar como cualquier otra enfermedad crónica. Esto siguiendo las recomendaciones del médico para llevar una vida saludable. Desde hace unos años se han realizado estudios descriptivos no experimental para determinar diabetes, factores de riesgo y medidas preventivas, en la cual se realizó una encuesta en una muestra de 312 jóvenes, entre ellos 146 hombres y 166 mujeres, en un rango de edades de 15 y 21 años. Durante el periodo de la investigación se analizaron las variables como el sexo, edad, antecedentes familiares, su evolución nutricional y la determinación de glucosa para observar las variables propuestas durante la investigación. En cuanto a las características generales de los 312 encuestados, predomina el sexo femenino con el 53.21%, mientras que el sexo masculino obtuvo conformado por el 46.79%. De los 312 jóvenes, muchos dicen sobre el alto nivel de azúcar en la sangre, otros se refieren a presión arterial, la mala alimentación, como alimentos fritos, comida chatarra y otras. Estos factores de riesgo, como muchos otros, pueden aumentar y que sea más letal y menos controlable. En cuanto a ello, las mejores medidas de prevención son la actividad física, ayuda a disminuir los niveles de glicemia, además de mantener el peso adecuado. La buena alimentación, que debemos moderar, tener una alta administración de azúcar, evitando diariamente bebidas azucaradas y una dieta con fibra balanceada. Para que la absorción de la glucosa sea más lenta, ingesta de agua, que ayuda a aumentar el equilibrio corporal, siendo ingeridas debidamente como se recomienda, 8 vasos al día. Y la realización de chequeo, esto es muy importante, una vez al año, los cuales tiene esa importancia en la prevención
a desarrollar diabetes y así poder ayudar en el control temprano de dicha patología en niños, adolescentes y los adultos jóvenes.